Bien, Rosita, ¿cómo estás? Buenas noches, ahí te estoy viendo. ¿Qué tal? Qué gusto, qué gusto. Eh, bien, para ir empezando, entonces, algunos buenas noches, Lucía, buenas noches, un gusto participar, qué bueno, sí. De repente algunos de ustedes quizás tengan ya alguna idea de lo que es registros akáshicos. Quizás podemos empezar ahorita con una pregunta acerca de este tema, ¿no? ¿Qué cosa es Akasha? Si ustedes saben algo acerca de lo que es Akasha, eh, cómo nosotros consideramos que existe algo en nuestra vida que a veces terminamos siendo víctimas de muchas consecuencias, pero lo que no entendemos es cómo cambiar, cómo modificar las causas estructurales en nuestra vida y esto, cómo lo podemos cambiar, cómo podemos mover, ¿no? Para ir haciendo una pequeña introducción, pues un ratito que me voy a cambiar de cámara acá, un ratito. Ok, ahora sí creo que mejor. Listo. Entonces les comentaba acerca de la Akasha, ¿no? Entonces, para ir empezando, nosotros, las personas, los seres humanos, creamos una experiencia virtual que tiene que ver con la construcción de nuestras ideas, de nuestra mente, a través de ideas, de pensamientos, a través de deseos, a través de anhelos. Y estas experiencias, con el tiempo, se van, vamos a decir, acumulando en el éter, en el Akasha. Vamos a entender que es Akasha. Es como una base de datos, como un banco de historia que se va acumulando y todo en este universo, todo en esta vida, todo lo que nosotros estamos pensando, viviendo, sintiendo, creando en una realidad que puede ser ficticia o puede ser real, está creando Akasha, ¿no? Entonces Akasha asemeja a una especie de biblioteca virtual o una biblioteca universal donde toda la información se está guardando en una especie de memoria colectiva. Todo lo que ha sucedido, todo lo que ha existido, todo lo que ha ocurrido, todas las cosas que en nuestra vida se sepan o no se sepan, se están guardando y se están registrando en una especie de memoria universal, en una especie de banco de datos que normalmente le llaman o algunos definen como Akasha, ¿no? Entonces, considerando esta especie de historia, esta especie de información, todos nosotros tenemos esta información. Por un momento quizás algunos leyeron la introducción que hemos escrito como la historia de tu alma, ¿no? La energía de nuestra alma es mucho, mucho más antigua de lo que precede a lo que es nuestra energía en esta vida. Quizás algunos, por ejemplo, puedan creer o no en las reencarnaciones o en las vidas pasadas, pero cuando hablamos ya de la historia del alma, pues nos podemos referir a que toda nuestra energía, toda nuestra información, todo lo que nos está pasando hoy, ahora, en este presente, todo lo que sea bueno o todo lo que sea malo, en forma de conflicto, en forma de algo positivo o negativo, tiene que ver con este Akasha. Entonces, este Akasha asemeja también a una especie de banco de datos que, claro, no podemos ver, pero podemos ver, perdón, podemos sentirlo, podemos experimentarlo. El hecho de que vivamos una realidad y que signifique como un problema para nosotros, eso significa que existe una causa en alguna forma, en alguna parte, en forma de una idea, en forma de una acción, en forma de un pensamiento, en forma de una intención. Esto a veces puede haber sido sembrado, por ejemplo, en vidas pasadas, puede haber sido sembrado en esta vida, puede haber sido creado, ¿no? Entonces, todas estas creaciones, estas formas estructurales, como esta película tan conocida, si la llegaron a ver, que se llama Matrix, está creando una realidad virtual constantemente en nuestra vida. Cuando experimentamos las experiencias buenas, malas, o sea, positivas o negativas, tiene que ver con causas que normalmente no sabemos, no conocemos. Muchas veces ni siquiera entendemos de dónde vienen estas causas, que pueden ser de esta vida, pueden ser de vidas pasadas. Pero la forma como nosotros vivimos
quizás hemos adoptado algunas formas, algunas posiciones para resolver nuestros problemas. Y ya te puedo presentar alguna pauta de por qué a veces estos problemas, estos conflictos, estas situaciones parecen no resolverse nunca de nuestra vida, simplemente porque nosotros todos desconocemos de esas causas a nivel inconsciente. Eso es información de la Akasha. Si la información existe en este campo virtual, en este campo akáshico, en esta base de datos de nuestra energía, de nuestra alma, no podemos evitar vivir las consecuencias constructivas o destructivas en nuestra vida en el presente. Entonces, todo lo que nos está pasando ahora tiene que ver con el pasado, tiene que ver con la historia de esta puede ser nuestra vida. Entonces, cuando hablamos de historia de alma, hablamos de que nuestra alma no solamente tiene esta vida. Nuestra alma tiene realmente muchas más encarnaciones, pero todo eso está juntado como una memoria, como un historial de alma. Si crees en la reencarnación, quizás sí, quizás no, pero de repente hay cosas que no logramos entender que están en nuestra vida hoy, en nuestro tiempo, y no sabemos de las causas de algunos problemas o conflictos que podamos estar viviendo y atravesando. Entonces, cuando hablamos de Akasha y de algo que no podemos ver, me refiero exactamente a las cosas que aparentemente nosotros no somos capaces de transformar, de cambiar, de modificar o de reestructurar en nuestra vida. Parece que nosotros estuviéramos siendo como víctimas de situaciones, y el tema es que cuando se va repitiendo en nuestra vida de una forma constante, de una forma repetitiva, simplemente estamos experimentando esta realidad como si no pudiéramos aparentemente hacer absolutamente nada. ¿Alguna vez te has preguntado por qué muchas veces parece que nuestra vida, nuestra energía está sometida a las mismas vivencias, mismas experiencias, sin que podamos hacer mucho o nada por moverlas, por cambiarlas? Porque obviamente de pronto nosotros todos esperamos mover, cambiar nuestra realidad, pero a veces nos tomamos bastante tiempo, energía, dedicación para transformarla, pero parecen que estas experiencias regresan otra vez y a veces regresan con mayor fuerza. A eso me refiero cuando definimos que el Akasha determina una realidad sin importar lo que nosotros estemos deseando o no. Yo puedo estar deseando muchas cosas importantes, buenas hacia mi vida, pero si no soy consciente de lo inconsciente que está guardado dentro de mi Akasha, probablemente estaré viviendo repetitivamente las mismas situaciones. A esa forma, a esa experiencia, a esa causa que no podemos ver, a esa vivencia que yo no puedo mirar, ver con mis ojos, no lo puedo tocar, le llamamos entonces un sistema que se llaman bloqueos, ¿no? ¿Qué significaría un bloqueo? Es como si en alguna forma para nuestra historia de alma nos faltara desarrollar algún tipo de conciencia o elevación de conciencia para poder liberarnos exactamente de esa experiencia, de ese conflicto que en cierta forma causa un sufrimiento, causa un dolor o causa una alteración de nuestra energía o de nuestra vida. No sabemos siempre de dónde o por qué viene una experiencia. Solamente vivimos víctimas de las consecuencias sin muchas veces aparentemente no poder o no saber cómo resolver esa situación. Entonces, por ahí parte el tema del Akasha, por ahí parte esto que vamos a aprender a mirar, a decir, a explorar, pero quizás algunas personas tienen esto identificado del alma. Creo que algunos toman el nombre, por ejemplo, de el yo superior, otros toman el nombre de tu maestro interior, otros toman el nombre de tu Cristo interno, tu maestro interior, tu yo soy, tu yo divino. Ahora se está hablando del yo cuántico. Bien, todas estas experiencias, ¿qué definen? Bueno, definen que existe algo que va más allá de nuestra forma, nuestro concepto de ver la vida. Lo que nosotros podamos haber aprendido desde que nacimos hasta ahora, bueno, eso es una base de datos, es un campo de información. Pero cuando hablamos de la Akasha, es algo mucho más grande y mucho más profundo.
Es como tener un acceso a un campo de sabiduría que está acumulado en alguna forma, en alguna parte de nuestra energía, de nuestro campo cuántico, pero normalmente no accedemos a veces al 100% de esta información. Quiere decir que nosotros probablemente también tendremos un montón de cualidades, un montón de virtudes, un montón de aspectos que hemos podido haber desarrollado en alguna de nuestras vidas pasadas, pero están como inactivas, están pausadas simplemente porque nosotros no somos conscientes o no tenemos la conciencia suficiente para manejar esa cantidad de información. Lo más probable es que hayamos pasado por diferentes situaciones de, de ver nuestras experiencias y algunos ejemplos que quizás yo puedo mostrarte son, por ejemplo, estos casos donde muchas veces tú te vistes, tú te proyectaste sobre algunas situaciones y de repente nunca te viste capaz de poder manejar una situación en tu vida. Pero en base a una presión, en base a una crisis, en base a una necesidad, te viste de pronto haciendo, tomando decisiones o tomando acciones, aún a pesar de tú verte de una forma limitada en tu campo de acción. A veces nos hemos sorprendido haciendo cosas que no nos sentíamos o no nos veíamos capaces de realizar, pero sin embargo las empezamos a hacer. Entonces de pronto nos preguntamos y decimos, pero ¿cómo es posible que yo haya sido capaz de hacer esto, haber llegado a esto, si yo no tenía la forma, la idea, el concepto necesariamente para poder lograrlo? Bien, eso es una akasha, ¿ves? Es un campo de sabiduría que quizás no conocías, no entendías, pero eso no significa que esto no exista, ¿ves? Son formas a veces un poco extrañas de poder acceder a ese campo de información, a ese campo de sabiduría y que nosotros podemos bien definir ahora como ese akasha. También entonces existen estas causas de inconsciencia que podemos haber vivido, creado en esta vida o en otra, y las consecuencias a veces las estamos viviendo, experimentando en esta vida, o sea, en el presente. En el presente estamos viviendo situaciones que a veces se hacen muy continuas, muy repetitivas, ¿no? Esto de la calle entonces está asociado a un concepto que quizás puedes haber escuchado mucho, sobre todo en Oriente, y que tiene que ver con una palabra muy importante, y esa palabra se llama karma, ¿verdad? Yo creo que todos hemos escuchado en algún momento esta palabra, no sé si bendita o no bendita, pero para algunos parece que no entendemos exactamente qué cosa se define como karma. Karma en el sentido etimológico, que es una palabra sánscrita, que es un lenguaje de unos 5.000 años atrás, define como significado la palabra o el significado acción. Karma es igual acción. La acción que podamos crear o podamos sembrar como principio o ley de causa y efecto, tú, yo, las podemos sembrar en el campo de nuestra mente, o sea que a través de un pensamiento que tú tienes hacia ti o hacia otras personas, que puede ser negativo o positivo, estamos construyendo una acción. ¿Ciertamente? Ok. Esa acción se convierte en algo. Cuando yo tengo un pensamiento que puede ser negativo o positivo acerca de mí o de otras personas, eso es un campo de energía que estoy creando y se está creando en ese akasha, en esa base de información, en esa base de energía que se va a ir acumulando. Y esto se va a convertir en algún momento en una causa y toda causa tiene que crear innecesariamente un efecto. Causa, efecto. Y la palabra karma, que tiene mucho que ver con por qué no puedo acceder a esta memoria akáshica para poder yo liberarme de mis propios bloqueos que he sembrado de manera inconsciente, y hoy a mí me gustaría poder librarme o crear una manifestación de vida mucho más desarrollada y evolucionada. No, a veces no accedemos porque simplemente estamos viviendo en una inconsciencia. Pero ¿esto qué tiene que ver con karma? Bien, la palabra karma tiene que ver con que al no ser consciente de las causas que vamos sembrando, y a veces lo vamos haciendo en el pensamiento, en la intención,
en el sentimiento, en la propia acción de nuestra vida o en las emociones que generamos en contra de nosotros o a favor de nosotros o en contra de los demás o a favor de los demás, esa es una causa que inevitablemente se vuelve y se convierte en un efecto. Pero todo esto funciona como una especie de boomerang. Todo sale y así como sale, con la misma intensidad, con la misma fuerza, la misma vibración, exactamente también regresa hacia nosotros. Obviamente regresa en forma de experiencias que se vuelven o constructivas o destructivas para ti. Pero lo más importante del tema de la palabra karma es que nunca nos damos cuenta que somos nosotros mismos los que estamos creando y sembrando esta causa. La diferencia es que lo hacemos de manera o consciente o inconsciente. Sembramos esto de manera o consciente o inconsciente. Obviamente, cuando eres consciente de las causas que estamos sembrando, tienes la oportunidad de cambiar, modificar o parar la experiencia que no te gusta vivir. Pero de aquellas cosas que eres o somos inconscientes, no tenemos mucho por hacer, tendremos deseos de no vivir, deseos de no sufrir, deseos de tener otra vida, pero inevitablemente terminamos viviendo víctimas de esas consecuencias y eso la podemos hacer una, dos, tres, cuatro, cinco. Eso puede durar toda nuestra vida hasta el tiempo, en el momento en el que yo decida tomar un acto de conciencia y parar con esa experiencia que se volvió repetitiva. Eso se llama karma, pero el karma está supeditado ¿por qué? Está supeditado por la inconsciencia de nosotros mismos. Pero te puedo dar algo que puede ser un chance para ya empezar a acceder a tu memoria akáshica. O sea, para cuando las personas quieran entrar a este tipo de cursos, requieren de tener de una conciencia, un grado de conciencia, una forma, una actitud para liberar este tipo de bloqueos. ¿Y cuáles son las formas de estructuras y actitudes que se necesitan como requisitos para poder cambiar y liberar este tipo de bloqueos de esa memoria akáshica? Bueno, la primera actitud es la actitud que nos mantiene constantemente en el problema, en el conflicto, repetitivamente, es cuando no aprendemos a aceptar las experiencias que nos están pasando. Obviamente las que más nos cuestan son las experiencias que nos generan conflictos, problemas, experiencias desagradables. Casi siempre asumimos que los eventos negativos, complicados, difíciles en nuestra vida, obedecen a causas que puedan ser externas. Un ejemplo puede ser esto, ¿no? Yo no puedo ser mejor persona o yo no puedo desarrollarme más porque mi condición de mi propia familia nunca me lo permitió, o porque mis padres no eran cariñosos, entonces yo no puedo ser cariñoso, o porque nací pobre, entonces estoy condenado a ser pobre toda mi vida, o porque yo viví así, entonces yo no puedo esto o aquello. Te das cuenta que tenemos una autolimitación y no entendemos de dónde lo tenemos, de dónde lo pensamos, de dónde lo sentimos, de dónde lo traemos. Hay limitaciones que son estructuralmente marcadas por la genética, por nuestra estructura familiar, por el transgeneracional, por el árbol familiar y en gran parte por la historia de alma que traemos a través de las vidas pasadas. Todas estas experiencias están interconectadas hoy en el presente. Todas están funcionando y están interactuando. Nuestro pasado, nuestro futuro, todas están interactuando inevitablemente en el tiempo presente. Para la memoria akáshica no existe el pasado o el futuro. Todo existe en el tiempo presente. Cualquier cosa que tú estés viviendo, experimentando de hace 10 años, lo repases en tu mente y creas y generas un estado emocional de esa vivencia, el sistema nervioso central autónomo lo asume como una realidad y nuestra energía lo trata de hacer totalmente real para nosotros. O sea, al final da igual que una situación ya lo hayas vivido hace 10, 20 años, pero si yo no he podido superar esa experiencia, la memoria emocional va a reactivar esa experiencia como si me estuviera pasando hoy en el presente. Se va entendiendo entonces lo que es la memoria de nuestra akasha, es que desconoce del tiempo y desconoce del espacio.
Tú puedes estar viviendo una experiencia hoy en el presente, producto de un trauma que sufriste a los 3 años, a los 4 años, a los 7 años de tu vida. Dirás, pero eso ya pasó hace 30 años, hace 20 años. Pero inevitablemente nuestra energía, nuestra información, nuestro akasha lo hace vivir de una forma presente. No importa el tiempo, porque para esto el tiempo no existe. Eso se llama atemporalidad. ¿Qué es la temporalidad? La temporalidad es eso. No hay tiempo, no existe. Todo está ocurriendo en el tiempo presente. Entonces, esa memoria akáshica que se alimenta de esta información que se va acumulando, y obviamente todos tenemos una akasha, vamos a decirle una akasha personal, una akasha individual, esa base de datos, ese banco de información, al yo no entender, al yo desconocer de esto, pues tengo que vivir víctima de las consecuencias en forma de problemas y conflictos que se hacen repetitivos en nuestra vida. ¿Cómo le llaman a esto en Oriente? Karma. ¿Se entiende ahora lo que es karma? Karma es como una retroalimentación, es como si nosotros estuviéramos incendiándonos a nosotros, como si nosotros estuviéramos pusiendo leña a nuestro costado, echando combustible y prendiendo fuego. Obviamente gritamos de dolor, pero a la vez, gracias, pero a la vez no hacemos nada por dejar de hacer eso. Pues lo mismo es con el karma. Es una forma de reactivar eventos, situaciones que no queremos vivir, pero inevitablemente lo tenemos que vivir. Creo que de ahí deriva esa palabra que llama en la iglesia la palabra infierno. Quizás el infierno es eso, es la inconsciencia que tenemos al no poder darnos cuenta de qué manera yo mismo estoy reactivando continuamente un problema que no quiero vivir. Me queda claro que no me gusta lo que estoy viviendo, pero no puedo ser consciente de esas memorias que están guardadas en lo más profundo de mi inconsciente. Entonces, mi cuerpo, mi mente, lo que soy ahora, todo eso está conectado a todo este campo de información. Si se pusieran a pensar, bueno, voy a poner que todos creen en vidas pasadas. em, ¿Cuántas vidas pasadas, si es que ponemos en real, podemos haber tenido? Pongamos que tengamos 1000 vidas pasadas o 5000 vidas pasadas. Cuando hablamos de la historia del alma akáshica en cada persona, te das cuenta que algunas personas, quizás como tú, acceden o buscan este tipo de conocimientos, este tipo de cosas para poder conocer y encontrar un sentido a tu vida, ¿verdad? Pero quizás tienes personas alrededor, amistades o familiares, que no les interesa absolutamente en nada. ¿Por qué? Porque simplemente hay fases que todavía faltan desarrollar o completar. Pero obviamente todos están en su derecho evolutivo de llegar hasta donde desean llegar. Cada quien tiene el derecho evolutivo de llegar hasta donde desean llegar. Pero el hecho de no ser consciente no significa que vamos a ser excluidos de no vivir víctimas de esas consecuencias en forma de conflictos o problemas en nuestra vida. O sea, inevitablemente los tenemos que vivir. Y quizás a veces nos parece que esta vida no tiene un sentido de dónde o por qué vivo el problema, el conflicto. Puede ser con una persona, puede ser con tu salud, puede ser con tu mundo material, puede ser con la abundancia, puede ser con el tema del bienestar, puede ser con las relaciones humanas, puede ser con la sociedad, puede ser con el trabajo, con lo que sea. Toda la información que estamos experimentando, o sea, todo lo que estamos viviendo, experimentando, tiene que ver con la información que yo estoy proyectando hacia afuera. Esa información es la información de mi akasha. Es el banco y la base de datos de mi propia información que yo estoy liberando hacia afuera, y el universo lo único que está haciendo es convertirse en una especie de espejo que devuelve hacia mí las experiencias que yo estoy reflejando a nivel vibracional, a nivel vibracional. En nuestra vida se cumple, se realiza, se manifiesta, se materializa, no lo que estás pensando, deseando. Se realiza, se manifiesta en lo que tú estás vibrando. Pero si hay un bloqueo en el campo vibracional
Por ejemplo, con respecto a tu salud, claro, invertirás mucho tiempo, mucha energía y de pronto te das cuenta que solo mejoras, pero no logras resolver al 100% ese problema. ¿Se entiende esto? Creo que en muchas cosas nos pasan estas cosas, pero no las comprendemos porque asumimos que en este universo solo basta pensar, desear, anhelar y listo, ya está. No, es como un 50%. El otro 50% está guardado en la memoria akáshica de nuestro inconsciente y depende de eso, si existen bloqueos, pues esos bloqueos estarán creando y manifestando estas series de experiencias que no nos gusta vivir y que no deseamos, porque obviamente generan tensión, generan dolor, generan conflicto, generan sufrimiento en nuestra vida. Y no es que nos libramos así porque sí, porque lo deseamos. Eso significa ser consciente de lo inconsciente. Cuando tú encuentras el sentido del presente y tu presente, cómo se ha armado, cómo se ha organizado tu pasado, tu historia, o sea, tu akasha, dónde, cómo se sembraron y se generaron tus bloqueos y de qué forma yo, consciente, inconscientemente, participé o sembré yo mismo un bloqueo, entonces en el presente eres víctima de esas causas que sembraste porque se convirtieron en tu propia memoria akáshica. Te voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor esto. Algo muy común que pueden pasar en las relaciones humanas puede ser esto, ¿no? De pronto tienes una relación de pareja, ¿ok? Y la persona con la que estás te miente y te sientes traicionado o traicionada. ¿Ok? Experimentas la frustración, la decepción, el desengaño, quizás el desamor, la desvalorización, y etc. Vuelves a abrirte otra vez y vuelves a experimentar lo mismo. Y de repente, no sé si vamos a decirle, bueno, mala suerte, vamos a decirle mala suerte, aunque eso no existe. Vuelves otra vez a la experiencia y te pasa lo mismo. Entonces, a veces en nuestra vida ocurre algo. Y esto es sembrado por nosotros, por ejemplo, porque desde el día a veces asumes y dices o sientes, yo no tengo derecho a esto, o yo no merezco esto o aquello, o para mí ya no es posible vivir ni experimentar esto. Entonces, en base a una experiencia o dos o tres quizás que no puedo superar, se creó una memoria akáshica que se guardó en lo más profundo de mi inconsciente. Pero muchas veces eso queda guardado en momentos de etapas de nuestra vida, que puede ser tu adolescencia, la pubertad, la infancia, la niñez, o a veces traemos estas memorias de vidas pasadas. Eh, entonces las sembramos en forma de ideas, creencias que se vuelven y se adhieren a esa memoria akáshica en nuestro inconsciente, pero quedan guardadas y registradas en eventos, momentos y circunstancias muy importantes. Y es como un punto de partida que después va a ser un salto cuántico en los siguientes años. Eso sí significa como si fuera un recordatorio de cómo esta causa que se sembró y que no pude superar se convirtió después en una experiencia real, tangible, que estoy viviendo, sufriendo y padeciendo. Es como decir, una experiencia, un trauma que no pude superar, de pronto se convirtió en parte de mi vida. ¿Qué significa? Que mi energía, mi propia información, mi propia forma de ser normaliza una experiencia y la hace suya, aunque sea negativa, dura o desagradable. Esto parece muy complejo de entender a veces, porque dices, uno se pregunta, dice, ¿cómo mi energía, que es tan sagrada, va a normalizar experiencias tan desagradables? ¿Sabes por qué ocurre eso? Ocurre porque en el momento de crisis y de tanta vulnerabilidad, asumimos ideas, formas, creencias, emociones, sentimientos que van en contra de nosotros o puede ser en contra de los demás o en contra de la sociedad, en contra de un país, en contra del dinero, en contra de la salud, etcétera. Se crean memorias akáshicas que con el tiempo se vuelven y se convierten en bloqueos sistemáticos de nuestra vida. ¿Por qué un bloqueo sistemático? Porque ese bloqueo se está reactivando una y otra y otra y otra. ¿Por qué se reactiva? Porque fue sembrado a través del campo de nuestra energía emocional. Entonces, para empezar nosotros ya a hacer un trabajo personal,
y acceder a un plano de conciencia mucho más arriba, mucho más evolucionado, y poder yo acceder a esta información que normalmente puede estar oculta y cerrada. Por eso a veces, si han visto algunos banners que hemos hecho, a la memoria akáshica se le refleja como una especie de libro que se te cierra o se te abre o se cierra contigo. ¿Cuándo puedes abrir ese libro sagrado de tu memoria akáshica? Bien, esto tienes que apuntarlo porque es muy importante. Son tres cosas que son tres actitudes que tienes que aprender a sembrar en tu vida si quieres empezar a acceder a esta memoria akáshica. La primera, la primera es la aceptación de tus experiencias. Obviamente hay experiencias que están bien, son buenas, son bonitas, son agradables. Bueno, no cuesta aceptarlas. Pero las experiencias que son negativas, la experiencia donde hay personas que parecen que te hacen sufrir, las experiencias donde las cosas no te salen como tú quieres, las experiencias en donde te pasan eventos fortuitos y son negativos, ¿qué hay de esas experiencias? ¿Sabes lo que hacemos? No las aceptamos. Nos resistimos a las experiencias porque asumimos, creemos, pensamos que esas experiencias están por pura casualidad. O pensamos que son cosas, son eventos producidos, inducidos por personas externas, por situaciones externas que pueden ser, no sé, la mala suerte o los astros o podrían ser algunas condiciones. De hecho, todas estas formas generan un campo de información, proyectan, pero no condicionan nuestra vida, tampoco nuestra energía. Eso es muy importante entenderlo. Pero al no saber aceptar una realidad, una experiencia de vida, entonces nos condenamos a estar atados a la vivencia una y otra vez. ¿Por qué no sabemos aceptarlas? Entonces, la aceptación es muy importante porque muchas veces no sabemos aceptar una experiencia de forma de conflicto, porque asumimos que son cosas fortuitas, que son causas que vienen de forma externa, pero en realidad te digo, vienen de tu propia memoria de vida, tu propia memoria akáshica está haciendo que vivas esa experiencia de una forma repetitiva. Entonces, ¿cómo podemos ver si esto es real, lo que te digo o no? Simple y sencillamente, si has practicado el hecho de hacer resistencia a una experiencia que no te gusta, que te desagrada, que te hace sufrir y no te ha dado resultado de poder liberarte, entonces probablemente lo que te esté diciendo puede que tenga razón. Vamos a tomar, bueno, vamos a poner en duda lo que te digo, pero igual practica entonces el arte de decir, acepto esta experiencia que me está generando dolor, por ejemplo. Acepto mi experiencia. Aceptar una experiencia no tiene que ver con que te sientas culpable o que te sientas mal contigo o que, o que te digas palabras o cosas hirientes. La aceptación es una palabra mucho más exacta y precisa y se llama responsabilidad. Es lo que el universo te pide para liberarte de ese sistema de bloqueos que hemos o te has quedado atrapado. El universo lo único que te pide es que te hagas responsable de esa causa sembrada en algún momento de tu vida, de manera consciente o inconsciente, porque lo creaste o porque tú lo estás permitiendo. Y la aceptación es algo que cuesta muchísimo, pero cuando una persona ya tiene un cierto nivel de conciencia más o menos elevado, entonces tiene esa energía para decir, aunque te duela, aunque te choque, aunque te cueste, acepto esta experiencia, acepto esta realidad, acepto que tengo un problema, acepto que no sé cómo resolver esta situación que tengo con esta persona. Acepto que yo soy parte de esta experiencia. No soy culpable, pero soy responsable de esta causa que aunque no lo vea, existe. Y si esa causa existe y yo me estoy sintiendo bien o mal, yo tengo que asumir la responsabilidad de esa experiencia de vida. Esta parte no sé si está clara porque es súper, súper importante. Es el principio
es el principio de las personas que pueden y desean o necesitan entrar en ese libro que a veces está cerrado, pero te estoy diciendo cómo abres el libro, es el libro akáshico tuyo, que es tu propia sabiduría, acumulado de muchas experiencias de alma en tu vida, se va a abrir en la medida que tomes y desarrolles la conciencia tuya. Y te estoy explicando cómo o qué significa una persona que tiene un nivel de conciencia. Y es la persona que se hace responsable de todas sus causas, las positivas y las negativas. ¿Por qué? Al no hacer responsable o responsabilidad de todas las experiencias de nuestra vida, sobre todo las difíciles, las negativas, las dolorosas, pues ¿qué pasa? Nos genera una inconsciencia y ese es un bajo nivel de vibración, es un bajo nivel de conciencia y con ese campo cuántico en nosotros no podemos acceder a estas memorias que se guardan y se esconden y nos dejan a nosotros viviendo la experiencia de una forma repetitiva, sin que, entre comillas, podamos hacer absolutamente nada. Porque esto cuando hablamos de una kasha, de un karma, esto no tiene nada que ver con qué raza eres, de si eres hombre o mujer, si eres pobre o rico, si eres de un país o de otro, de una cultura a otra, si piensas o crees en esto o en el otro. Esto va más allá de todo esto. Esto no, o sea, no involucra estas cosas, está sobre encima de estas vivencias y experiencias, pero sin importar tus creencias espirituales, te puedo presentar esta idea de decir, por ejemplo, dile y dale un mensaje a la vida, al universo, como quieras decirle, y dile esto. Todas mis experiencias, todas las que he vivido desde el día que nací hasta ahora, las que sufrí, las que lloré, las que me generaron dolor, las que aún me generan sufrimiento, yo me declaro responsable de estas experiencias. Así como las he creado consciente o inconscientemente, pues hoy yo las voy a superar. Hoy yo las voy a trascender. Hoy yo las voy a cambiar. Hoy voy a modificar esta experiencia. Hoy voy a hacer que se conviertan en algo trascendental en mi vida. Ese es el primer mensaje que tienes que darle al universo para que te saque de esa ecuación repetitiva de vivir, sufrir y estar condenado a lo mismo una y otra vez. Quizás te has dado cuenta que a veces hagas lo que hagas, regresas a lo mismo siempre. ¿Por qué? Porque ese bloqueo no se quita, no se libera necesariamente porque ya no quieres vivirlo. Solo cambia el día que tú elevas tu estado de conciencia. ¿Y cómo es tener un estado elevado de conciencia? Es lo que te estoy explicando en este momento. ¿Qué significa la primera actitud? La aceptación. Me dirás y pensarás, ¿cómo duele hacer esto? Exactamente es eso. Cuando ya hablemos y nos introdujamos, nos vamos a introducir en el mundo de la Kasha, en el mundo del mundo espiritual, en el mundo de los maestros, los guías espirituales, los seres espirituales, los ángeles, los devas, los arcángeles, las fuerzas espirituales, y todos ellos viven y son del mundo espiritual, primero por un detalle, porque son personas que tienen el estado de conciencia elevado y lo que aman es la responsabilidad. Cuando nosotros somos irresponsables o inconscientes de lo que no estamos viviendo, experimentando, ellos no pueden ayudarnos, no pueden intervenir. Están con nosotros de forma incondicional. Tu ángel guardián, tus seres espirituales, tus guías espirituales, tu maestro espiritual. Tenemos a veces un séquito de energía y de seres espirituales que están alrededor de nosotros, pero no pueden hacer nada, solo están con nosotros, amándonos, están presentes incondicionalmente, pero no pueden intervenir, o sea, pueden intervenir, pero no pueden hacerlo porque nuestra inconsciencia a veces es muy grande y muy fuerte. Pero cuando nosotros damos este mensaje y empiezas a definir y a decir, asumo la responsabilidad de todas las cosas que me han pasado en la vida, o sea, no he hecho la culpa a mis padres, no he hecho la culpa a las circunstancias, no le he hecho la culpa a las personas que me han generado daño, no he hecho, o sea, dejo de culpar a nada o a nadie de las cosas que me han pasado. ¿Qué significa? La energía de tu conciencia, de tu poder personal va a crecer. ¿Por qué? El universo en el mundo espiritual, en el mundo de la luz, pues está integrado lo que se llama la coherencia interior. Esa es la persona que aprende a ser responsable absolutamente por todo, lo que llamas bueno y lo que llamas malo.
Eso significa causa y efecto. Causa y efecto. Si tú no aprendes a ser responsable de las causas que siembras, consciente e inconscientemente, entonces en el campo espiritual, en el campo akáshico, no hay mucho por hacer por ti. Estarás siempre rodando en el mismo lugar, en el mismo punto, en el mismo sitio, con los mismos problemas, los mismos conflictos. Podrás avanzar, podrás mejorar, pero no vas a resolver al 100% ese problema. Porque el día que llegas a ese estado de conciencia, el día que ves y sabes entender por qué vives lo que vives, por qué las cosas están así, porque están, ese día tienes la capacidad de decir, ahora suelto este bloqueo, este conflicto. Entonces, ¿cuál es la primera actitud? Creo que vas entendiendo mejor. Se llama la aceptación, ¿sí? La aceptación incondicional de todas las experiencias de tu vida. Involucra a las personas, las circunstancias, las cosas, vivencias que fueron desfavorables, difíciles, duras para ti, lo que no pudieron darte tus padres, las condiciones, las condiciones a veces difíciles con las que naciste o viviste, las situaciones y eventos fortuitos que te pasaron en la vida y que tuvieron que ver con lugares, con personas que aparecieron en tu vida y rompieron tu vida, todas estas situaciones tienen que ver contigo. Y eso significa causa-efecto. ¿Cuál es la energía que necesitas tener para poder abrir tu memoria akáshica? Ese libro simbólico que se ve en los banners es primero la aceptación de tus experiencias. Es como si te dijera, acepta tu historia, sea como sea que haya sido, dura, difícil, complicada, acéptala. Si tienes capacidad de aceptar, integrar tu historia, tienes energía, fuerza y poder en tu campo akáshico para poder liberarte de bloqueos de tu energía. ¿Sí? Entonces esa es la primera, aceptación. ¿Sí? Quiero pasar ahora a la segunda. Antes de pasar a la segunda, ¿alguien tiene una pregunta por hacer? Sí, Javier. Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Qué pregunta tienes? Hola, ¿Qué tal? Buenas buenas noches. noches Roberto, buenas noches a todos. Disculpen por la luz roja, no es nada raro. Em, Tienes que tomar responsabilidad también de las cosas que le han pasado a personas cercanas a ti, por ejemplo, a familiares. Por ejemplo, un accidente, una enfermedad grave, terminal, una muerte, también en ese sentido, porque obviamente a ti te afecta y te genera un trauma. También tendrías que tomar responsabilidad de eso, decir Ah, que eres ok, responsable por ok, esas situaciones. ok, bien, bien. La responsabilidad ahí no es nuestra lo que ha pasado a esa persona, por ejemplo, que puede ser un familiar. La responsabilidad en nosotros está en lo que tú exactamente has definido. Cómo a mí me afecta el que a un familiar mío le haya ocurrido un accidente. Me da tristeza, me da dolor, me frustro, siento que no puedo hacer nada, y eso. Esa experiencia de vida, si yo la estoy viviendo y sintiendo lo más profundo de mi ser, esa es mi propia memoria, pero se activa a través de la experiencia con el otro. ¿Me dejo entender? Pero yo no soy responsable del accidente que le ha pasado a ese familiar. No sé si me dejé entender bien ahí, pero sí puedo tomar conciencia, energía kashika acerca de lo que a mí me toca vivir, ¿sí? Y ¿cómo sabes que a mí me toca vivir? Porque empiezo a sentir algunas cosas que mueven, por ejemplo, mi energía a nivel emocional. Esa parte sí es algo mío. Eso significa que probablemente en alguna vida pasada o haber vivido una situación, no lo he superado y viene la experiencia ahora a través de una persona muy cercana para que yo pueda tomar conciencia y autoliberarme de esa energía kashika que quizás viene de una vida pasada, pero a través de la experiencia del contacto con otra persona, yo empiezo a soltar y a elevar mi propia energía, eliminando mi propio autobloqueo. Así, ¿sí? No sé si está claro esa parte. Sí, gracias Roberto. Ok, ok. Bien, Alana pregunta y dice, ¿también debo aceptar y tener responsabilidad frente a una situación en la cual yo me vi afectada siendo niña sin responsabilidad como una violación?
A ver, voy a entender bien esto frente a una situación. Ok. No sé si la pregunta es porque te pasó a ti directamente o porque solamente fue algo que vistes, ¿no? Si es algo que viste, entonces la misma respuesta que le di a Javier, ¿sí? ¿Qué tanto a mí me conmovió? ¿Qué tanto a mí me chocó? ¿Qué tanto a mí alteró mi sentido de amor, por ejemplo, desde el día que estuve viviendo en esa forma, esa vivencia, ¿sí? Si en alguna forma eso alteró, por ejemplo, empecé a ser desconfiada, empecé a ver a las personas de forma diferente, eso sí es parte de mi propia memoria akáshica, ¿sí? Porque es un bloqueo que probablemente yo lo esté trayendo a través de una vida pasada y en esta vida empezó a activarse a través de la experiencia de contacto con otra persona, una vivencia. Entonces, ¿cómo queda esto? Las vivencias externas que en cierta forma alteran mi sentido de la realidad, sí, son como los recuerdos para que nosotros nos liberemos o autoliberemos de nuestra propia memoria akáshica. Obviamente, el momento, por ejemplo, en la infancia, que me digas, me pasó a los 5 años, los 4 años, 6 años, 7 años, una edades muy tempranas, esos son como recuerdos con mucha, mucha intensidad, porque es diferente vivir una situación en esa etapa de nuestra vida y es muy diferente que la vivas en esta etapa, en este presente, cuando eres un adulto. Es como el nivel de trauma es mucho más fuerte, mucho más grande y mucho más doloroso, impactante. Pero eso significa que yo no es que sea responsable de eso, significa que soy responsable de lo que el impacto que genera dentro de mí y yo cómo quedo después de la experiencia de haber visto, vivido o percibido en esa forma. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? No sé si tiene una pregunta. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien levantó la mano? Creo por ahí. Escucho. Ok, acá hay una acotación, una persona dice yo sufrí una violación. ¿Eso qué significa? ¿No? Hay una responsabilidad. Es cuando me preguntan también un niño que nace y ya al año o al nacer ya tiene problemas y enfermedades fuertes, difíciles y que van a contrastar y alterar el sentido de su vida, ¿sí? Cuando hablamos entonces de la responsabilidad, ¿qué significa? Que hay experiencias que nosotros aprendemos a través de la experiencia del dolor. Obviamente hay situaciones que son bastante duras y más difíciles que otras, ¿sí? Ciertamente que sí. Pero cuando hablamos de el sentido de responsabilidad, es cuando yo puedo autoliberarme de aquella vivencia, aquel suceso que generó un conflicto, un trauma, y yo he convertido esa experiencia que me dejó tan vulnerable, que me dejó con una huella, con una marca, yo lo convertí en una fortaleza, en una fuerza. No sé si todos conocen la historia, pero yo me empecé a formar con la filosofía de Louis Hayes. Estudié en la Hay House, me certifiqué como coaching de Sana tu Vida. Y una de las cosas que me motivó a hacer el programa formativo con Luis Hay en el año 2007-2008 fue justamente, ahora que estoy viendo este texto, porque yo empecé a leer su libro y yo dije, ¿cómo esta persona, de haber sido abusada, no una, sino varias veces, y dentro de su propio sistema familiar, cómo esta mujer se convirtió en lo que es y en lo que significó para toda la humanidad? ¿Cómo creó esa energía en su vida? Y eso es una de las cosas que empecé a tratar de entender porque obviamente para mí no tenía ningún entendimiento racional el cómo una persona tan indefensa puede haber pasado por una situación tan difícil y tan dolorosa. Y entendí a través de sus libros, yo invitaría a que lean los libros, sobre todo Usted puede sanar su vida. Ella describe y detalla la forma, la vida, la marca, la huella, la herida emocional, pero claro, significa que estamos condenados a vivir víctimas de esa secuencia en toda nuestra vida. No, no.
pero ocurren cosas y causas incomprendidas para nuestro mundo racional, muchas veces para desarrollar y conectar con una toma de conciencia mucho más grande que el que lo podría hacer una persona en una forma normal, ¿no? O sea, sin vivir necesariamente por ese tipo de experiencias. Obviamente, la capacidad de autoliberarnos y de superar eso es, creo, el punto final a lo que todos debemos llegar, superar las experiencias, pero en cierta forma, todas las experiencias que vivimos, de alguna u otra forma, consciente o inconsciente, la elegimos y la escogemos. El tema de la historia del alma es muy complejo a veces de definir, pero yo prometo que en el grupo del WhatsApp que hemos creado les voy a compartir un audiolibro que son como 8 horas, porque a veces toma tiempo entender algunas cosas, y es de un autor muy reconocido y tiene que ver con la explicación de lo que es y significa el alma. Nuestra alma trae un historial muy grande y tenemos vivencias muy distintas y a veces muy opuestas. Podemos haber sido santos en alguna vida y podemos haber sido borrachos o drogaditos en otra vida. Pasamos y transitamos de una versión a otra, de una vivencia a otra. Transitamos por la dualidad, se llama eso. Es algo que también toma tiempo un poco entender por qué nos movemos en esa dualidad. Porque básicamente venimos a desarrollar un aprendizaje y un gran estado de conciencia. Entonces creo que es una respuesta. Alguna vez un señor en una conferencia me dijo, ¿cómo puedo hacer yo para perdonar si violaron a mi hijo y la secuestraron y la mataron? Entonces yo le dije, no estás en el momento de tener que perdonar. Quizás necesitas primero conectar con la rabia, con la ira, con la decepción, con la frustración y con el rechazo. Y aunque nos parezca negativa, es parte de la experiencia para después entender y saber entender y comprender qué cosa es el perdón y después qué cosa es la compasión. Bueno, eso sería una aclaratoria, pero el tema es mucho más extenso, así que ahí en el grupo les prometo compartir este libro que es muy bueno y está en un formato de audiolibro en nuestra plataforma de YouTube, así que lo van a entender mucho mejor de lo que yo les puedo explicar. Aquí, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien tiene otra pregunta para pasar a lo siguiente? Entonces, la primera pauta es la aceptación. ¿Cuál es la siguiente? La siguiente pauta, bueno, ya saben que la no aceptación genera mucha resistencia y si generas mucha resistencia en tu vida, en tu interior, entonces el sistema de bloqueos en tu campo acásico se reactiva y vuelves otra vez a vivir la misma situación una y otra y otra. Hablando de Louise Hay, justamente ella menciona en el primero de sus libros que cuando ella le detectan cáncer, y es por la cual ella toma la decisión de involucrarse con todos estos conocimientos espirituales, holísticos, de nutrición, de cambio de su vida, de entrar en su vida espiritual, etcétera. Lo hace basado justamente motivada por la enfermedad del cáncer y cuando ella decide hacer un cambio bueno en su vida y regresa a poder ver cómo estaba el cáncer, pues el cáncer se volvió más agresivo a punto de casi perder la vida. Pero hubo en algo en ella que la hizo reaccionar, hizo un cambio mucho más profundo. A veces eso es lo que nos pide nuestra propia energía de alma. ¿Qué estoy aprendiendo en base a esta experiencia? A veces cuando no tenemos algo, cuando no padecemos de algo, como cuando dice, cuando yo no tengo dinero, probablemente es el tiempo, el momento que me sirve para valorarlo cuando después lo empiezo a tener. Eso se llama toma de conciencia. Vivimos esa dualidad. Pero bueno, del segundo punto que faltó para conectarte con la energía de tu akasha es cuando nosotros estamos culpando constantemente a los demás de nuestras circunstancias. Culpar a los demás significa que ya no tengo responsabilidad, ¿verdad? Y culpamos a las circunstancias, culpamos a la vida, culpamos a nuestros padres, culpamos a la sociedad, culpamos al presidente, culpamos a una persona que nos dio infelicidad, a una persona que quizás nos maltrató o aquella persona que hizo o que no hizo. Esa forma de expropiar toda esa energía hacia afuera y no asumir esa responsabilidad, entonces señalar
tomar parte de que la circunstancia que me desfavorece a mí es por causas externas, nos deja conectados realmente otra vez a lo mismo que no queremos vivir y experimentar. Entonces algo que hacemos es la culpa y dejar de quejarnos de una situación. Esa sería como la tercera opción. La queja reactiva, lo mismo que no estoy queriendo vivir. De una forma, la queja hace que las experiencias se remachen o se reafirmen con mayor fuerza y con mayor profundidad, cuando en realidad lo que yo quiero es salir de esa experiencia. Entonces, en el plano espiritual, en el mundo espiritual, existen una especie de seres, de energías, entidades, hay entidades de luz, entidades negativas, pero es importante que entiendas esto para quien quiere entrar a hacer registros akáshicos. Existe un mundo de luz, existe un mundo de oscuridad. Existen seres en la luz, existen seres en la oscuridad. Pero ¿sabes cómo es que se conectan estos seres en la oscuridad a la energía de nuestro campo cuántico? Básicamente porque estamos desfasados en la inconsciencia de estas tres actitudes. Uno, porque no aceptamos, no somos responsables de nuestra vida, porque culpamos a los demás y porque nos quejamos continuamente de aquello que no queremos vivir en nuestra vida. Muchas de estas formas de actitudes hacen que se bajen nuestros campos vibracionales y al bajar constantemente nuestros campos vibratorios de energía, estas fuerzas, energías, entidades o seres oscuros o como se les llame, entonces es como que tienen una oportunidad para poder conectarse a nuestra energía y poder anclarse a nosotros, y es como vivir a través de nosotros, porque cada vez que tú produces esa energía de incoherencia, de inestabilidad, de decepción, de frustración, de pena, de culpa, de rabia, de vergüenza, de decepción, y pasas una y otra vez, ¿qué ocurre? Nuestro campo vibratorio empieza a bajar, a bajar y a bajar. ¿Qué pasa cuando baja esta frecuencia vibratoria? Esas fuerzas que vibran en frecuencias parecidas a estas tienen como oportunidad y oportunidades de poder generar ciertas influencias y tendencias en nuestros campos de energía. Creo que en parte la iglesia tomó este concepto y le tomó el concepto como de que existe un diablo, un demonio que nos está atormentando, ¿no? Cuando en realidad somos nosotros que creamos vibracionalmente ese campo cuántico de bajas frecuencias, bajas vibraciones o estar atados a nuestros bloqueos constantemente, entonces emocionalmente nuestras energías se van diluyendo y van bajando sus frecuencias. ¿A qué llegamos? A que estas fuerzas en cierta forma parecen después capturar nuestra energía, nuestro campo emocional, nuestro campo mental. ¿Cómo es esto? Es como si nosotros, los seres humanos, nos convirtiéramos en una especie de granja. Así como criamos ovejas, ganados, vacas para el consumo, pues nosotros probablemente a nivel energético somos una especie de granja de energía para estas fuerzas, energías oscuras, entidades, que se nutren a través de nuestras ineficiencias, nuestros conflictos, porque generamos campos vibracionales a veces muy bajos. Y en esas formas de frecuencias muy bajas, ¿qué ocurre? Pues estas fuerzas se quedan y se adhieren y ya generan otras tendencias, otros sistemas de bloqueos que nos están induciendo ya no una, sino una y otra y otra y otra y otra vez. Estos sistemas de bloqueos entonces están asociados a causas que pueden ser tuyas, internas. Esa es la primera fase que aprendemos, es a observar a través de un sistema de tablas, de tablas que lo entramos y nos conectamos a través de un péndulo, y a través de este sistema empezamos a mirar y a observar dónde, de qué forma estos bloqueos se crearon sistemáticamente en nuestra vida. Y el punto siguiente es aprender a desactivar ese sistema de bloqueos en nuestra vida. Pero es muy importante esta parte que te acabo de mencionar. Aprender a aceptar tu realidad, a dejar de quejarnos de esa situación y dejar de culpar a las demás personas o circunstancias sobre los eventos que a veces asumimos que los demás o lo que está afuera
ha intervenido para que yo esté en una cierta desventaja de lo que convertimos en nuestra vida como una serie de conflictos y de problemas. Entonces, la energía del alma de nosotros quiere autoliberarse, quiere salir del bloqueo, necesita cambiar, modificar, necesita pasar a otros estados de conciencia, a otra realidad, a otra vivencia, a otra forma de vivir, pero está muy condicionada, está muy atrapada porque la energía de nuestra personalidad, nuestro ego, tiene demasiada participación en estas experiencias y es como si una parte de mí me estuviera encarcelando continuamente y yo no puedo salir de una cárcel. Este sistema de bloqueos que se convierten en una caja personal y que a veces me encarcelan a mí mismo, es como si todos estuviéramos encarcelados en una cárcel, pero no hay barrotes, no existen barrotes. Los barrotes, las barreras, las cárceles están aquí, están en nuestra cabeza, están en nuestra mente. Y mientras yo no puedo mirar, ser consciente, no puedo ir adentro, no puedo ir a las causas profundas de estos sistemas de bloqueos, voy a tener que seguir existiendo y viviendo de la misma forma como no quisiera vivir en el futuro. Eso entonces es un bloqueo. Se quedan mayormente en el sistema de ideas y de creencias. Entonces, liberar esa parte de la caja también es desconectarnos de esas energías negativas, discordantes, de esas fuerzas o de esas entidades que a veces están conectadas a través de nosotros. Y nosotros acá en el curso tenemos un sistema de 32 tipos de bloqueos que empezamos nosotros a poder identificar. Es como si alguien tuviera un bloqueo con respecto a, por ejemplo, a la salud, a la prosperidad, a la abundancia. Entonces, ¿qué hacemos? Indagamos a través del uso de un péndulo que aprendemos a conectarnos a nuestro propio campo cuántico y en base a lo que algunas personas me comentan, es que he visto muchos sistemas, la mayoría de cursos de registros akáshicos, que lo hacen de manera intuitiva. Personalmente no soy mucho de ese lado, sé que existe y es grande, me encanta lo intuitivo, pero más tengo confianza del desarrollo de una metodología en el cual toda persona puede entrar y mirar su propio akasha, ¿sí? Que hacerlo a la versión de dejar, por ejemplo, meditar, cerrar los ojos, conéctate, ve lo que viene a tu mente, qué sensaciones y eso. Ese es un terreno a veces un poco muy disperso y se está sujeto también a un montón de intervenciones de nuestra propia mente o la energía que pueda haber alrededor. Pero tengo más confianza del sistema que está diseñado en base a una metodología, a un sistema de tablas que todos podemos entrar y conectar. Lo hacemos a través de una forma muy sencilla que es el péndulo, ¿sí? El péndulo. Pero bueno, entonces el akasha, para definirlo, es una especie de memoria universal. Todo tiene akasha, el planeta tiene una akasha, la naturaleza tiene una akasha, tu vida, mi vida como persona tiene una akasha, la galaxia tiene una akasha, todo el universo genera un akasha. ¿Qué es la akasha? Es la información que se está creando continuamente. Existe y está existiendo permanentemente, permanentemente. Algunos lo toman como una especie de biblioteca universal que existe y está constantemente funcionando y coexistiendo. Es algo que no puedo ver, es algo que no puedo tocar, pero es algo que sí me puedo dar cuenta por los efectos, los cambios, los resultados que puedo tener. Un ejemplo puede ser cuando yo dejo, por ejemplo, si tengo un problema, un conflicto con el dinero y me doy cuenta que a través de entrar en mi akasha, que fue sembrado a través de un pacto inconsciente que es en una vida pasada, porque de repente una vida pasada tuve mucho dinero, fui muy rico y de pronto hubo un mal uso que di al dinero. Me aproveché de algunas personas y generé una culpa y de ahí de pronto yo morí. Pero me quedé con esa idea de que por culpa del dinero mi energía, mi vida empezó a corromperse. Entonces traigo a veces esa memoria y en esta vida, ¿qué ocurre? Por más que hago lo que hago, no me puedo liberar del conflicto de que puedo tenerlo, pero no sé cómo trascender la energía del dinero. Entonces, ¿qué pasa? Se bloquea esa energía y siempre está experimentándose de la misma forma. ¿Por qué? Repito,
El bloqueo en nuestro sistema akáshico desconoce del tiempo. Todo existe en el tiempo presente. Lo mismo puede ser que cuando generamos muchas proyecciones hacia el futuro y no creamos y no solucionamos concretamente en el presente, entonces, ¿qué pasa? Traemos la energía del futuro y nuestro propio futuro se roba nuestra propia energía, porque no estoy conectado exactamente a eso. Cuando yo puedo dar una solución estratégica en el presente, la energía del futuro se armoniza y mi futuro deja de estar robándome energía. A veces mi pasado me roba muchísima energía. ¿Por qué? Si tengo todavía estímulos de mi sistema nervioso central autónomo por eventos que ya fueron, que ya pasaron, no voy a poder evitar que el cortisol se dispare en mi cuerpo. Y hay personas que están viviendo en un lugar que bien puede ser bonito, puede ser bueno, pero en su propia forma de su mente están viviendo probablemente en su pasado. Su pasado se roba toda su energía, por ejemplo, emocional, y es como si el pasado hubiera capturado la energía del presente. ¿Qué tengo que hacer? Entrar en ese akasha y ver de dónde salió, por qué surgió, qué trauma fue, con qué fue, en qué etapa de mi vida, qué sistema de ideas, de creencias he generado, qué energía emocional es la que vengo a superar, cuál es el mensaje de mi alma a través de esa experiencia, por qué está reactivándose continuamente. A eso nosotros le llamamos resolver, liberar o autoliberarnos de esta energía de memoria akáshica cuando se convierte en un bloqueo. ¿Sí? Cuando se convierte en un bloqueo. Bueno, he hecho ya, he hablado, compartido, creo que una buena parte. Me gustaría escuchar, a ver, algunas preguntas de ustedes, si es que tienen algunas para que yo les pueda ayudar, ¿sí? No importa las preguntas que quieran hacer, no hay pregunta tonta por si acaso. Para mí las preguntas todas son buenas y son válidas, ¿sí? A ver, les escucho. Javier. Bueno, como nadie más pregunta, para hacer la charla amena, voy a preguntar. Espero que esta pregunta les sirva a los demás. Supongamos en el caso que tu energía haya sido invadida por alguna entidad de baja vibración, por el motivo que fuere, ¿no? Ajá, Digamos que, no digamos que ni intenso ni suave, digamos, ajá. algo moderado, que puede estar influenciando negativamente quizás en tus meditaciones. Mm. Imaginemos que usamos la técnica del péndulo para preguntar y esta energía o entidades negativas nos dan una respuesta equivocada a propósito. ¿Cómo sabemos que tenemos la respuesta correcta? Bien. Siempre hay esa especie de posibilidad, pero justamente las entidades negativas no pueden intervenir cuando una persona empieza a asumir la responsabilidad. Por eso di los tres detalles. Esas tres actitudes, cuando una persona las siembra, por eso también es el desarrollo del curso, cuando yo siembro esta actitud y voy con esta actitud a encontrar y a resolver y a entrar a ver un bloqueo, una fuerza, una entidad negativa no puede intervenir. Es imposible que una entidad negativa entre en contacto con una persona que acaba de volverse consciente de su sistema de energías o sus sistemas de bloqueos. Pero obviamente cuando no soy consciente de esto, ciertamente puedo estar conectándome a fuerzas negativas, oscuras, y puedo ser inducido o puedo ser como que me pueden mentir acerca de las cosas que puedo entrar. Por eso es muy importante en una parte del curso, cuando describimos y hacemos una descripción detallada, qué son las entidades positivas. Eso se llama, ¿cómo se definen qué son entidades positivas? Porque se definen entidades positivas o espirituales porque su evolución se convierte a través del servicio a los demás. Y existen otro grupo, vamos a decir del otro bando, porque hacen una especie de energía de servicio a sí mismos. Entonces es como que buscan todo para sí mismos, lo que llamamos entidades oscuras. Ellos están definidos así en el universo, ahí no hay ningún conflicto en el universo. Ellos se definen así, se ven así y están en coherencia con ellos mismos. El tema es que si nosotros no tenemos claridad sobre lo que queremos en este lado, entonces vamos a estar transitando en uno y otro. Pero cuando ya tomamos las tres actitudes y entramos con esa conciencia y nos conectamos al yo superior,
definitivamente no pueden entrar estas entidades. Porque una entidad negativa, una fuerza negativa, no puede intervenir con una persona, por ejemplo, que se ha hecho responsable y es más consciente de sus experiencias de vida. Es imposible. ¿Sí? Bien. ¿Otra Gracias, pregunta? profesor. Gracias, gracias a ti, Javier. Sí, hola, ¿qué tal? Claudia, Perdón, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí, tengo una pregunta. Por ejemplo, ¿qué pasa? Hablaste mucho de hacer consciente, no lo inconsciente, y de ir como adentrándonos para ver cuáles son nuestros patrones. Ujú. ¿De qué manera podemos, en el camino hacia hacernos conscientes, de qué manera podemos ir ayudando para ir destrabando algún patrón que lo tenemos un poco analizado, pero nos está costando como irlo depurando, destrabando? Entonces, ¿de qué manera podemos, por ejemplo, yo sé de algo, hay una oración, creo que la dices 21 días para eliminar bloqueos, que puedes, y justo pactos de vidas pasadas, presentes, Sí, futuras, todo. así Pero es. aparte de eso, ¿qué otra recomendación nos podrías dar? Bien, bien. ¿Te acuerdas cuando nosotros nos enseñaron a rezar el ángel de la guarda? Sí, ¿Sí? sí. Yo pienso mucho, pues, que claro, es un buen hábito, una buena costumbre. ¿Saben dónde se puede empezar a cambiar? Bueno, es parte de la estrategia que tenemos en el curso. Gran parte tiene que ver con los momentos y las horas antes de irnos a dormir. Los 15, 20 minutos antes de irte a dormir, antes de irnos a la cama, es muy importante la energía mental que tenemos. Yo puedo haber tenido el día más pésimo, el día más complicado, el más difícil, el más duro, pero en la noche, entonces tú me dices, oye, ¿qué podemos hacer? Danos algo, danos una herramienta que podemos entrar de una vez. Bien, te hago la herramienta de la gratitud. Piensa en todas las cosas buenas, positivas, importantes que sí hay, que sí tengo, que sí se han manifestado, que sí me han ocurrido, que sí me han pasado. Y hagámoslo unos 10, 15 minutos en forma de decir gracias. Doy gracias porque tengo agua caliente. Me siento agradecido porque tengo esta casa. Me siento agradecido porque tengo esta pizarra. Me siento agradecido porque tengo esta laptop. Me siento agradecido porque tengo una cama, porque tengo un colchón. O sea, esa energía que yo puedo crear, sobre todo en mi campo mental, hará que en la noche entre en un sueño profundo, en un sueño REM. Hay muchas entidades que entran en el mundo astral, que es el mundo de los sueños, y nos siembran problemas y conflictos en ese plano, en el mundo astral. Es un tema, eso también muy grande. Pero te doy la clave, qué hacer. ¿Y qué puedo hacer? Es elevar la energía de mi mente a pesar del día que haya tenido. ¿Qué recomiendo? Practiquen la gratitud 10 minutos antes de irse a dormir a la cama. Eso equivale también para las personas que quieren hacer meditación, oración, reflexión, hacer decretos, afirmaciones en la noche. Todas las cosas que empoderen y te empoderen a ti y te generen así esa fuerza de energía, esa vibración y tu mente se vaya elevada y con esa energía te vas a dormir, te cuento, es una de las mejores cosas que empezamos a desarrollar y son mecanismos de autoprotección psíquica y psicológica, porque cuanto más fortaleza tenga mi mente y coherencia tenga hacia adentro, cada vez más o menos fuerzas oscuras pueden intervenir con nosotros. ¿Por qué? Porque no hay cosa más fuerte, más grande como la energía de nuestra mente, que cuando se eleva en niveles muy grandes, muy fuertes, muy elevados, nuestra mente se vuelve un aliado poderosísimo para nosotros. Entonces, una sugerencia, un tip muy preciso, muy fuerte, y esto es para todos nosotros, sobre todo cuando nuestra vida está entrando en caos, en conflictos, en problemas, ¿qué recomendaría? Entren y hagan durante 21 días la gratitud. Pero otro punto más fuerte, más profundo, escriban en una hoja lo que están diciendo gracias. Es un mal hábito que te vayas a la cama en tus últimos minutos pensando en lo que no hay, en lo que no tienes, en lo que no ha ocurrido, en lo que no te ha pasado, en lo que no te llega a tu vida. Y diría es pésimo, es una fórmula negativa y hay energías que pueden atrapar, por eso vienen los malos sueños, algunos pesadillas, algunos revientan con, ¿cómo se llama? Como que no duermen bien y algunos parecen ser estando drenados en la energía del mundo de los sueños, ¿no? Hay todo un mundo muy grande en realidad, por eso los cursos son por etapas, porque a mayor profundidad tengo que abrir las cosas para no chocar mucho con el sistema de creencia de quienes van aprendiendo, ¿sí? Bueno, espero Genial, haberte ayudado, Claudia. gracias. Gracias, gracias. Carol o Carola, ¿quieres una pregunta? Sí, profesor, ¿cómo ¿Cómo está? estás, Carol? ¿Qué tal?
Yo quería consultar sobre la metodología, no creo que no entendí bien, Sí, sí, porque sí. yo sé que hay algunos que son con la oración Ajá. y otros con la Ah, meditación, pero sí, en sí, el sí. curso, ¿cómo lo vamos a aprender? Bien, bien. En el exacto, buena pregunta, ¿no? Porque ciertamente lo que más abundo es la metodología intuitiva. Yo tengo una apreciación, pero es personal, no tengo mucha confianza sobre ello porque no es que no funcione, claro que funciona, pero tiene que ser una persona que realmente haya trabajado mucho el tema de su mente, mucho el tema de disociarse, aprender a desconectarse, estar en la neutralidad para poder acceder de esa forma. La metodología es a través de un péndulo que aprendemos a conectarnos a través de nuestro campo cuántico, mi yo superior, a través del péndulo, de preguntas-respuestas, básicamente de sí, no, sí, no, sí, no. Después entramos en un sistema de bloqueos que lo identificamos a través de una especie de tablas. Tablas digo porque hay 35 bloqueos en el primer módulo, ¿no? Estos 35 bloqueos obedecen a los bloqueos de cómo se han creado y se han generado en nuestra vida. Entonces, ¿qué hacemos? Entramos con el péndulo y accedemos, claro, hay una forma que utilizamos para conectarnos a nuestro yo superior. ¿Con qué lo hacemos? Todo lo hacemos con el yo superior. Primero preguntamos nuestro nombre, demos permiso, podemos acceder a esta sanación o le preguntamos al yo superior cuál es el bloqueo más importante que podemos sanar aquí ahora con respecto a mi problema, mi conflicto con el dinero, o mi problema con esta persona, o mi problema con la pareja. Y en el sistema empezamos a testear hasta que damos con un bloqueo que salga. Y con ese bloqueo que hacemos, tenemos que desarrollar, porque cada bloqueo tiene una serie de preguntas y en esas preguntas tenemos que desarrollar y ver cómo, cuándo, por qué, cuál es la historia del alma, con qué está asociado, si es una vida pasada, si es una vida futura, cuál es el mensaje, cuál es la creencia asociada a nosotros, cuál es el conflicto negativo que tengo que superar o por qué estoy viviendo esa experiencia. Es un historial de comprender por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo. Una Es vez que como un obtenemos eso, mapeo. sí, y una vez que obtenemos eso, accedemos a la tercera fase, que es el balotario de decretos de liberación de ese bloqueo. Y eso lo hacemos a través del yo superior. Sí, todo el tiempo mencionamos al yo superior. Algunos le llaman el yo cuántico, tu maestro interno, tu yo divino, tu yo soy, ese, ¿no? A través de eso nosotros accedemos a ese bloqueo y nuestro yo superior es el que tiene la energía, la fuerza, la capacidad de poder eliminar ese tipo de bloqueos. Hay bloqueos que yo, en cierta forma, con el nivel de conciencia que tengo, no me los puedo quitar porque me falta energía y conciencia para eso. Pero nuestro yo, ¿qué es el yo superior? Somos nosotros mismos en séptima dimensión. Nosotros actualmente estamos viviendo entre tercera y cuarta dimensión. Estamos aquí, con esta tercera y cuarta. Unos más, otros menos. Pero cuando hablamos del yo superior, ¿qué es el yo superior? Lo que llamamos el alma, la conciencia. Vibra, somos nosotros mismos en un estado de conciencia muy elevado y es de séptima dimensión, séptima dimensión. Esa parte de nosotros, de nuestro yo superior, está conectado a todas las vivencias de nuestras memorias de nuestras vidas pasadas, que muchas veces son miles. Entonces, cuando decimos yo superior desconecta este bloqueo, entonces, ¿qué hace? El yo superior empieza a desbloquear eso. Pero lo más importante que yo he podido hacer durante la sesión de liberarme de un bloqueo es conocer, entender, saber dónde, cómo se creó y se sembró esta causa. Y lo hacemos bajo serie de preguntas, respuestas, preguntas, respuestas, preguntas, respuestas. Todo el tiempo estamos con las tablas entrando en pregunta-respuesta. O sea, Profesor, ¿y es virtual o presencial? este curso va a ser virtual. Este que vamos a hacer, que estamos fomentando por aquí, va a ser virtual, ¿sí? Empieza la otra semana, serán martes y jueves, ¿sí? Son varias clases que tenemos que ir aprendiendo. Ya, profesor, gracias. Muy bien, gracias, Carol. ¿Alguien tiene otra pregunta? Bien. Entonces, para dar unas pautas importantes, les muestro en parte aquí cuando definimos lo que podría ser o significa nuestra conexión o nuestro mundo akáshico. Perdón, nuestro mundo akáshico, ¿no? Cada parte de nuestra energía que se está manifestando, que se está creando,
tiene un componente muy importante que es un poco la historia de nuestra alma, ¿no? ¿Alguna vez han encontrado sentido estas definiciones que dicen un alma antigua, un alma nueva? Bien, estas definiciones vienen porque algunas almas, esto te puede pasar en tu familia, que por más que sean cercanos, tu hermano, tu papá, tu mamá, pero a veces el alma de uno tiene más experiencia que el otro. ¿Eso cómo lo ves? Porque hay personas que dicen, no puede ser que yo, esta persona que conozco y todavía quiere vivir este tipo de situaciones y por más que le digo, le hablo, le explico, no lo entiende, no lo ve, como que no puede, pero sería un alma que todavía le falta experimentar ese campo de existencia. Y quizás tú digas, para mí me quedó claro que esto es lo que no quiero en la vida. ¿Ves? Tu propia conciencia te está, apartando de situaciones que no te permite que entres en problemas ni en conflictos de ese tipo. Pero te vas a dar cuenta que cuando tú compartes ciertas situaciones, ciertos conceptos, no lo ven, no lo entienden, no lo comprenden, no saben por qué. O sea, están conectados a lo mismo, pero quieren salir del problema, pero aparentemente no pueden. Eso se llama estado de conciencia. Cuando tu conciencia se eleva sobre algo, tienes la capacidad de cambiarlo, soltarlo, liberarlo. ¿De acuerdo? Cuando tienes la conciencia de algo, cuando eres consciente de algo, entonces puedes desconectarlo, liberarlo de tu campo energético, de tu campo cuántico. Cuando no puedo entender, no puedo saber y sobre todo nos quejamos, no aceptamos, nos resistimos, culpamos a los demás, creemos que son eventos fortuitos, que es por mala suerte y nunca entendemos por qué vivimos lo que vivimos, entonces estar un poco autocondenándose a vivir una situación de forma repetitiva, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? La historia de nuestro campo akáshico vuelve a reactivar el mismo punto, no tanto porque quiere hacernos sufrir. Es como si alguien viniera de tu mundo cuántico y te dijera, Roberto, te recuerdo qué es lo que tienes que hacer, te recuerdo lo que tienes que sanar, te recuerdo lo que tienes que superar, te recuerdo lo que tienes que liberarte. Para eso existe esta reactivación de vivencias que a veces lo tenemos como problemas y conflictos repetitivos. No porque nuestra energía de alma quiere hacernos sufrir. Lo que quiere es que nosotros reaccionemos y trascendamos esas experiencias. No que nos quedamos allí atorados, involucionando o nos quedemos ahí dando vueltas en lo mismo. Quiere nuestra evolución. Nuestra alma quiere nuestra evolución. Cuando nosotros hacemos mucha resistencia, te comento esto, los problemas parecen aumentar. Repito, cuando tú generas mucha resistencia a los cambios que tu alma proyecta en tu vida, es cuando tus problemas empiezan a aumentar o empiezan a dispararse con mayor fuerza. Entonces, técnicamente los problemas no existen. Lo que sí existe es que nosotros hacemos resistencia al cambio. ¿Por qué? El alma desea evolucionar, pero si mi ego está predominando mucho, demasiado en mis experiencias de vida, entonces mi alma no tiene oportunidad de evolucionar. ¿Qué hace la energía del alma? Presiona. Es como si la energía de mi alma me empujara cada vez con mayor fuerza, a tal punto que ya después mis resistencias se van. Y eso es cuando todo aumenta, todo entra en conflicto, como entra como un caos, pero ese caos no es porque viene caos, es porque algo nuevo, bueno, tiene que venir. Entonces, cuando tú dices, acepto esta experiencia como parte de un estado evolutivo, como parte de un crecimiento, no es un problema, sino un estado de evolución para mi vida, entonces tu energía se eleva y la energía de tu mundo espiritual interviene contigo, interviene estratégicamente contigo. Cuando nos quedamos anclados, metidos, atorados en lo mismo, nuestro mundo espiritual, nuestros guías espirituales, nuestro yo soy, nuestro yo superior, no puede intervenir. Se queda incondicional y amorosamente con nosotros todo el tiempo, pero no puede mover un dedo porque es como si tuviéramos una nube alrededor y no nos dejamos ayudar en realidad. ¿Sí? Bien. ¿Se puede abrir la caja para personas con trastorno mental? Sí, sí, depende del tipo y del avance que esté, ¿no? ¿Qué tipo de problemas de trastorno mental podría ser? Muchos trastornos mentales
obedecen estrictamente a vidas pasadas. Y eso tiene que ver con personas que han alterado la energía mental o psicológica de otras personas, ¿no? Otra pregunta dice, mi peso quiero, pero tengo una adicción. Quiero bajar de, pero tengo una adicción. Ok. El tema de bajar de peso no es que exista en el akasha, lo que existe es el campo de energía emocional que no sé cómo gestionar y cómo descargar, por lo tanto, mi cuerpo se asocia con cualquier cosa que le estimule, sobre todo dopamina, ¿ok? Muchas veces el azúcar, los alimentos, se convierte en una especie de dopamina, es como una especie de droga en realidad, que mi sistema nervioso se siente bien, se sacude y de pronto uno siente un estímulo, pero después hay un pico de caída, es como una montaña rusa, hay una subida y hay una bajada terriblemente fuerte. En el campo de acá ya no es que exista algo para bajar de peso, existe algo en el campo emocional o mental que me condiciona siempre a buscar y a repetir el mismo patrón. Mucho tema con la comida tiene que ver con los vacíos emocionales, con las carencias afectivas. Convertimos a la comida en una especie de droga, suplemento emocional para suplir algo físico y biológico. Obviamente el cuerpo no se le puede mentir, no se le puede engañar. Milagros dice, buenas noches, Roberto, encantado de verlo. ¿Cómo se trabajaría con los niños autistas? Mira, Milagros, el tema de los niños autistas, aunque parezca complejo, ellos hacen una función maravillosa. Donde hay un niño especial, si se dan cuenta, se genera mucho amor incondicional. Hay mucha presencia incondicional. Ellos son como una especie de enlaces o puentes cuánticos entre un universo y este. Nuestro planeta está desesperadamente tratando de elevar las frecuencias a niveles evolutivos más grandes. Y varios de estos niños y algunos otros animales de la naturaleza son puentes de energía, porque es como que están aquí y no están acá, parecen ser una especie de puente. Bueno, lo que yo he podido averiguar, hacen una función como de inspiración o son como fuentes de energía de inspiración, amor incondicional, un amor perenne, un amor totalmente presente. Y por eso en las familias donde están, es como que las personas alrededor están siempre, perennemente, en esa condición de vivir y sentirles amor continuamente. Eso a veces se está transformando a la energía familiar, aunque no se vea. Yo sé que la sociedad medio que cuestiona, descalifica y ve mal cosas así, y probablemente ellos están haciendo funciones maravillosas y trascendentales, como les digo, enlazando campos vibracionales de otros universos. Es como si jalaran la energía fuerte de amor desapegado para proyectarlo y proyectarlo en la humanidad, en las personas, porque es algo que necesitamos muchísimo. La humanidad está cambiando, la energía del planeta está evolucionando y nosotros estamos siendo forzados a hacer ese cambio más grande en nuestra vida. ¿Sí? El curso tendrá niveles, sí, empezamos con la fase 1, es bastante en la fase 1, la 2 ni te imaginas, la 2 es para volar en realidad. Pero es un curso realmente para personas que estén dispuestas a hacer este cambio, este movimiento, este cambio de ascensión de la energía de su alma, ¿sí? Personas que quieran realmente involucrarse con. Mariana dice, ¿cuándo uno puede olvidar la muerte de un ser querido? En este caso, mi padre, lo siento en mi casa varias veces, pienso que son cosas mías. No, la energía del alma en parte de esa persona se ha quedado conectado a ti. Sí, eso es un tiempo que se siente. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué se puede hacer cuando las personas se van? Primero, no pelear con eso, aceptar la tristeza, aceptar el dolor de la pérdida, pero algo muy importante que marca la diferencia en todo esto, aceptar la partida física de una persona tan importante en nuestra vida. Repito, aceptar la partida física de una persona tan importante en nuestra vida y aprender a sentir con el corazón a esta persona. Si yo no puedo aceptar la partida física de una persona, mi energía se queda estancada y la energía de la persona que ha fallecido también se queda estancada en ese mundo astral. Entonces, pueden honrar, pueden memorizar a esta persona, pueden dedicarle una misa, pueden hacer una oración por la persona, pero la aceptación de la ausencia física debe ser ya, pauta de aquí en adelante, aunque duela, aunque conmueva, aunque se sienta mucho dolor, porque eso es lo que toca. Se aprenden a conectarse a través de otro campo cuántico que es el alma. O sea, siento en mi corazón esa persona desde su corazón.
Ese es lo que toca. Pero hay un tránsito que se llama el tránsito de duelo, que eso no se debe evitar. No es necesario manipular eso. Es normal que se sienta tristeza, dolor por la ausencia de un ser querido y toma tiempo aceptar la ausencia física de esa persona. Muy bien, entonces, ahora sí, pues me voy a despedir de ustedes. Los invito pues al curso. El curso lo pueden preguntar por interno, por nuestro WhatsApp. Están todos en un grupo de WhatsApp. Les voy a compartir algunos videos muy buenos que los desarrollamos en el curso de Akáshicos y los invito a todos a que hagan este curso maravilloso, no apto para cardíacos, apto para personas que quieren de verdad ir un punto más arriba. Algunos ya conocen el tema energético, el mundo cuántico, y esto es realmente para entrar en ese mundo que normalmente no vemos. Así que con ustedes les doy muchas gracias. Espero estar otro momento reuniéndonos para poder compartir más información con ustedes. Gracias a todos ustedes. Namaste. Que tengan una bonita noche. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Gracias, gracias. Buenas noches, Roberto. Gracias. Gracias también a ti. Gracias, Roberto. Buenas noches. Gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias, Roberto, y muy Gracias, interesante. gracias. Bendiciones. Gracias, Roberto. Gracias, namaste.